Buenos días, el día de hoy les vamos a explicar cómo se estructura el sistema tributario colombiano. Este video es elaborado por Angie Carolina Castro Parada, Adriana Ramírez Bello y quien les habla Jenny Milena Garzón. ¿Cómo se estructura el sistema tributario en Colombia? Desde hace varias décadas o años, el aumento de los ingresos fiscales de un gobierno nacional se ha fundado crecientemente en los impuestos directos. El sistema tributario es el conjunto de impuestos establecidos por una administración pública cuyo fin principal es la obtención de ingresos para el sostenimiento del gasto público por medio de los tributos. El ABC de la ruta de los impuestos en 3 pasos. El primero, publicación del calendario tributario, donde una de las entidades ve las correspondientes fechas de hacer la cancelación de su impuesto. Segundo, pago de impuesto. Si es impuesto nacional, quien lo regula es la DIAN. Y si es impuesto local, quien regula este impuesto local es la Secretaría de Hacienda de cada municipio. Tercero, recaudo del impuesto, su destino y su función. Entonces, algunos son utilizados para la educación, que en este caso sería el CREE, y su función es permitir el funcionamiento de programas de educación, infraestructura y funcionamiento del gobierno. El sistema tributario se divide en dos. La DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, es una unidad administrativa especial del Estado colombiano. Está a cargo de los impuestos nacionales, que se dividen en directos, que son los impuestos que graban la manifestación indirecta de las riquezas de las personas. Por lo tanto, se aplican sobre el consumo y las transmisiones de bienes o derechos. No depende de lo que tengas, sino de lo que compres. Un ejemplo, lo pagas cuando compras en un supermercado. Los impuestos directos hacen referencia a los impuestos que deben pagar las personas naturales como las personas jurídicas. Su base está en la capacidad de pago de cada persona o empresa y recaen directamente sobre la renta o la propiedad. La Secretaría Distrital de Hacienda está a cargo de los impuestos distritales municipal, o sea, impuesto distrital municipal. Y la Secretaría es el sector central de la administración distrital con el fin de garantizar la sostenibilidad de las finanzas del distrito capital. Entonces, estos impuestos hacen referencia sobre actividad comercial ICA o sobre la propiedad inmueble, que hace referencia al predial. Principios tributarios. Los principios tributarios son un conjunto de impuestos establecidos por una administración pública cuyo fin principal es la obtención de ingresos para el sostenimiento del gasto público, es decir, el cubrimiento de las necesidades en general. Principio de equidad. Es un criterio con base en el cual se pondera la distribución de las cargas y de los beneficios o de las imposiciones de gravámenes entre los contribuyentes para evitar cargas excesivas y cobros exagerados a las personas que deben pagar. Principio de progresividad. Implica que el tipo de gravamen es funcional decreciente de la base imponible. Esto significa que a medida que crece la capacidad económica de los sujetos, crece el porcentaje de su riqueza o de su ingreso. Y el Estado exige en forma de tributo. El principio de no retroactividad. Este significa que no se debe tener efectos hacia atrás en el tiempo. Sus efectos solo operan después de la fecha de la promulgación. Es decir, si ponen una ley acerca de un impuesto, este va a empezar a regir a partir de la imposición de esta ley que haya sacado el gobierno. El principio de eficiencia se refleja tanto en el diseño de los impuestos por el legislador como en el recaudo por el administrador. Un impuesto es eficiente en la medida en que genera
en que genera menos distorsiones económicas, es decir, este principio lo que quiere es garantizar que los impuestos que están lanzando hacia los contribuyentes sean eficientes tanto para el recaudo como para los mismos contribuyentes. Bueno, mi nombre es Adriana Ramírez. Vamos a hablar sobre los elementos de la obligación tributaria. Esta se divide en 4 elementos principales que son los sujetos, el hecho generador, la base gravable y la tarifa. Entre los sujetos se clasifican en activo y en pasivo. El activo es el Estado, es quien se beneficia del pago del tributo, quien recibe el tributo, es decir, es quien tiene la facultad de cobrarle o exigirle al contribuyente el pago de los impuestos. Existe una entidad, como ya lo hemos visto, que se encarga de la administración y recaudo de estos impuestos, que es la DIAN. Hay otros sujetos activos, como son en los departamentos están las gobernaciones y en los municipios están las alcaldías, pero todo se resume en que el Estado es el sujeto pasivo que recauda toda la parte tributaria. En el sujeto pasivo son los contribuyentes. Es sobre quien recae la obligación de pagar el impuesto. Están los jurídicos, las empresas, los negocios y los económicos. El hecho generador es la actividad que da origen al cobro de los impuestos, es decir, es el hecho que genera el impuesto, aquello que es necesario que suceda para que se generen los tributos. La base gravable es el valor sobre el cual se aplica la tarifa, es decir, el valor que será sometido a la tarifa que esté vigente en el momento. Y la tarifa es el porcentaje para la liquidación del impuesto. Corresponde a los porcentajes vigentes fijados por decreto que se aplicarán a la base. Algunos ejemplos entre los impuestos nacionales está el IVA, las rentas y ganancias ocasionales, el timbre, impuesto nacional al consumo y el impuesto a la riqueza. Y los impuestos departamentales hay varias clasificaciones. Está el impuesto sobre vehículos automotores, el impuesto de registro, a la gasolina motor y a la CPM, impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos, mezclas, impuesto de licores, impuesto a las ventas de cerveza, impuesto al consumo de cigarrillo y tabaco, al degüello de ganado mayor, a premios de loterías, sobre las ventas de loterías, sobre eventos deportivos y a las apuestas en toda clase de juegos permitidos. Ahora hablaremos un poco de los impuestos municipales. Según los artículos de la Constitución Política 1991, vinculada con impuestos distritales y municipales, em, encontramos la subdivisión de los impuestos territoriales. En los municipios encontramos algunos impuestos como son el ICA o Impuesto de Industria y Comercio, Impuesto Complementario de Avisos y Tableros, Impuesto Predial Unificado, Impuesto de Vehículos, Impuesto a la Delineación Urbana. Vamos a hablar un poco de algunos artículos importantes. En este caso, el artículo 15 nos habla de la intimidad de presentación de libros, en donde el sujeto activo, en el caso de los departamentos o municipios, otorga a la Secretaría de Hacienda el, el cargo para el cobro, la fiscalización y el recaudo. Es así como este ente tiene el total derecho de solicitar la contabilidad, soportes, estados financieros o cualquier otra información para verificar elementos de carácter sustantivo y procedimental. Ejemplo, algunas bases grabables, hecho generador, de acuerdo a las declaraciones, por ejemplo, de ICA. También encontramos eh, el artículo 287 en donde nos especifica los derechos que tienen estas entidades para cumplir con su misión de administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para cumplir con su misión. No sin antes mencionar que en Colombia el único facultado para crear los impuestos
es el Congreso de la República como poder legislativo, definiendo así los elementos del tributo, los cuales fueron mencionados anteriormente por mi compañera. También vemos algunas particularidades dentro de los tributos, como son la prohibición, exención, deducción y el tratamiento especial. Dentro de la prohibición son aquellas actividades que no están obligadas a tributar. Un ejemplo, el tema agrícola en su primera etapa de transformación, las exportaciones, los ingresos de hospitales, partidos políticos, actividades desarrolladas por profesionales independientes. Dentro de la exención encontramos que es un beneficio tributario que otorga al municipio o departamento por una actividad que contribuye en temas ya sean ambientales, sociales, entre otros. Esta exención tiene una duración de 10 años y se concede mediante una solicitud y se aprueba si la entidad cumple con los requisitos. Deducción. Es un beneficio tributario concedido a través de un acuerdo municipal u ordenanza, en donde se reduce la base gravable del impuesto. De acuerdo municipal y la ordenanza es en el caso de los departamentos. Y finalmente tratamiento especial cuando no están en exención pero se le asigna una tarifa mínima de contribución. Los contribuyentes. Los contribuyentes se dividen en dos grupos, en personas naturales y personas jurídicas. Las personas naturales son aquellas personas físicas con capacidad de obrar, puede ser pues cualquier persona. Es para empresas en que el propietario es una única persona y pues acude a que es un régimen simplificado. En el caso de las personas jurídicas es una sociedad, una empresa o en general cualquier institución pública o privada con capacidad jurídica y capacidad de obrar. Es para aquellas empresas que son sociedades cooperativas y se usa más que todo un régimen común. Ahora hablaremos de algunos datos generales con respecto a la contribución y el tributo. La economía, según el PIB, en Colombia produce alrededor de 700 billones. La contribución de colombianos está alrededor de 120 billones, estando así concentrado el recaudo principalmente en grandes contribuyentes que corresponde a un 48%. El crecimiento del recaudo de impuestos nacionales, DIAN, ha incrementado. Esto debido a que se han establecido algunas reformas y algunas leyes para que este proceso se realice de mejor manera. La renta y equidad en el 2014, por ejemplo, fue 12.9 billones y en 2015 14.5. Y tuvo una participación de 5.5%. Las principales fuentes de participación de recaudo son el IVA y la renta, los cuales también, pues como dije anteriormente, han incrementado. Por ejemplo, el IVA en 2015 fue 29.6 billones y en el 2014 28,3. Para renta en 2015 41.3 billones y en 2014 39.4 billones. Muchas gracias por su atención, esperamos que esta presentación haya sido de su agrado.